sin dejar por sentado en nuestras mentes un concepto correcto de los dones espirituales, recordando lo importante que son, porque a través de ellos la iglesia es edificada, y eso es algo de suma importancia para el Señor, la manera como servimos y como trabajamos para Cristo y como la iglesia va progresando. Así que un buen entendimiento de los dones es sumamente importante. Les di 4 citas, ustedes la tienen en sus papeles, ¿verdad? Entonces desen a la tarea de estudiar estos dones que aparecen en estas 4 porciones bíblicas. ¿Cuántos de los que están aquí saben de una manera bien definida cuáles son sus dones? ¿Pueden levantar sus manos? Muy poquitos, aparte de que somos pocos. O sea, lo tienen bien definido ya cuáles son sus dones. ¿Cómo lo pudieron comprobar? A ver, hermana Rosa. Por lo menos yo, como les dije la vez anterior, por la pasión que siente uno al hacerlo. Tiene que hacerlo para sentirse bien. Okay. ¿Otro? A ver, los que levantaron sus manos. Por el gozo que uno siente cuando uno sirve al Señor, y se nota que ese es el don de uno, cuando uno siente gozo al hacerlo. Gilis. Que también uno se da cuenta que Dios te dio la habilidad y la capacidad para hacer lo que tú querías hacer. Ok. Hermano Mike. Eso mismo, exactamente lo que dice. Y la capacidad que uno siente que uno tiene para ejercitar y ejercer ese. Y lo hace con gusto, con deseo. A ver, Miriam. Porque me gusta. Me gusta, ¿ven? Ok. Una de las cosas, Que los demás también te dan te lo enseñanza. reafirman, te lo confirman. Pero una de las maneras que yo sé mis dones es porque ya yo los he leído en la Biblia. Ya yo los he leído, yo sé qué es lo que la Biblia define como don espiritual. Y dentro de eso que Dios define como don espiritual, en estas 4 porciones bíblicas que les hemos dado, en otras palabras, están ahí. Nosotros no tenemos que inventar dones. Están ahí, están escritos por la Biblia. Ahora usted visita estos pasajes bíblicos y tiene en cuenta todas estas cosas que ustedes han mencionado de mucho valor. Número 1, el hacerlo con pasión y con gusto es señal de que Dios te ha capacitado. El hacerlo bien es señal de que Dios te ha dado la habilidad y la capacidad. Y el que otros te lo reafirmen es también una buena evidencia. Así que, hermanos, sabemos que todos los miembros del cuerpo de Cristo al menos tienen uno. El resto que no ha levantado la mano, ¿qué va a hacer? Bueno, yo pienso, Ajá. yo creo, que tener deseo de hacer las cosas, pero con voluntad, que salga del corazón de uno, no por decir lo voy a hacer, sino que tú sientas ese deseo en tu corazón. Les voy a dar una recomendación. Lo primero que tienen que hacer es visitar estos pasajes. Ver qué es lo que la Biblia define como lista de dones. Y después que ustedes vean esa lista, inmediatamente oran al Señor, le piden: Señor, por favor, yo quiero que tú me muestres cuáles son mis dones espirituales. Porque yo entiendo que esto es importante, porque la iglesia es edificada y porque eso es lo que el Señor me va a pedir cuenta. ¿Es importante o no es importante? Claro que sí, hermano. Claro que es importante que usted desarrolle sus dones. Fíjense, nosotros aquí el domingo por la noche no estamos enseñando evangelismo. Aquí no estamos enseñando cómo venir a Cristo. Somos ya cristianos, llevamos tiempo en la iglesia, y lo que nos interesa a nosotros como cristianos creyentes es saber qué es lo que yo tengo que hacer para cuando yo me presente delante del Señor no tenga que avergonzarme, hermano. Así que ahí está la parábola del talento, que tenía el talento, Efectivamente. en vez de ponerlo a funcionar, Exacto, lo enterró. escondió. Y Dios le da el don a la persona, y si no lo ejercita, igual. Exactamente. Y no podemos, ante el Señor no van a haber excusas. No nos vamos a poder excusar: no porque esto, no porque aquello, yo no hice esto, yo no hice aquello. No hay excusas. Yo te di el don y es para que tú lo realices y para que tú obres.
Y cuando nosotros nos encontramos realizando nuestros dones para el Señor, vamos a sentirnos gozosos, vamos a sentirnos contentos. Quiere decir, los que no levantaron su mano, lo primero que tienen que hacer es ir a la Biblia, ver qué es lo que está definido como lista de dones, y ahí orar, y yo me voy a identificar con uno de ellos. Y a la vez que me identifique por lo menos con uno, recuerden, por lo menos uno tiene que aparecer ahí para usted. No puede venir y decir, no, pues yo no encontré nada para mí. Uno, al menos uno, tiene que haber para usted ahí. Eso puede ser también, por ejemplo, cuando yo estuve en Cuba, no podía ganar dinero porque no había trabajo. Entonces yo bordaba baticas para afuera, hacía las baticas, las bordaba. Yo pienso que eso es un don que Dios me dio, ¿no? Te voy a explicar, Gladys. Mira, ¿No? todas esas habilidades, que es un oficio, eso es un oficio, pero el talento, mira, el talento, que es la habilidad natural, es un oficio, usted lo puede usar dentro de un don. Casi todo eso está bajo la sombrilla del servicio. El don es servir, o sea, no es coser. El don es servir. Pero ahora tú coges tu oficio de coser y ves que la hermanita tiene 20 niños y no tiene ropa para ponerle. Y usted se pone en la máquina, taca, 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 que le hace 4 vestiditos a las niñas. No es el coser el don, es el servicio que usted le prestó a esa persona, su don. Quiere decir que si usted tiene pasión y le gusta hacer eso, quiere decir que ese es su don. Entonces lo que usted tiene que hacer es desarrollarlo más para la gloria del Señor. ¿Ve? Y de igual manera que está el servicio, está la fe. Cuando la Biblia habla del don de fe, ¿a qué se está refiriendo? La fe nosotros prácticamente la ejercemos a través de la oración. Usted, no sé, por ejemplo, nosotros oramos los unos por los otros, pero hay personas que tienen la capacidad de orar continuamente y de recordarse de un montón de detalles que otro no pudiera hacer. ¿Okay? Cuenta con quien sea, pero el caso es que ahí es donde tú ves que ese es tu don, ¿ves? Y es el que tú tienes que desarrollar. Está administrar, el gobernar, aparte de, como dice, de esos los más conocidos, que es predicación, la enseñanza, todo eso que son los dones más conocidos, están todos esos otros dones, que por eso es que no hay una persona que quede fuera de haber recibido por lo menos uno. Entonces lo importante, yo pienso, de esta parte de la doctrina de la iglesia, es que por lo menos el grupo que hay aquí salga definido con lo que el Señor le ha llamado a hacer para Él, y que lo ponga por obra, ¿okay? Para poder ir edificando la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta con relación a los dones espirituales? ¿Alguna pregunta, Gilis? Pastor, ahora usted dice que el don de la fe más bien viene de esas personas que oran bastante y se recuerdan mucho de las cosas así. Las personas que también oran y no se acuerdan de tantos detalles, pero oran, también tienen, no tienen ese don, pero sí tienen fe, ¿no? O sea, casi. ¿qué fe específicamente a estas personas? Acuérdate que, mira, de igual manera que al maestro se le da una capacidad para el estudio, un conocimiento de la palabra, todas esas cosas que se le da. Recuerda que cada uno con estos dones recibe la capacidad del Señor. Entonces son estas personas, yo lo miro así, esa es la manera de yo ver el don de la fe. Son estas personas que están prácticamente continuamente orando. Y yo digo, ¿y cómo? Como dice la canción, ¿y cómo lo hacen? Pero si están en el carro, ahí están pensando en alguien. Si están continuamente intercediendo y orando. ¿Por qué? Tienen el don. No es que todo el mundo ora así. Hay que ser realista. No todos los cristianos oramos así. Ajá. De fe. Es la fe, no la oración. Todos tenemos que orar. Por eso les decía que una parte importante de los dones es que los dones no reemplazan
las responsabilidades y las comisiones, ¿verdad? Todos tenemos que orar, todos somos llamados a orar, pero cuando una persona se desarrolla en eso, es el don de la fe. ¿Ok? ¿Algún hermano, Pablo? Yo recuerdo, maestro, que esos dones, todos los dones que Dios nos da, la organización, usted, el que va a limpiar y tiene vocación por la limpieza, eso es un don de Dios. Úsalo, Señor. Organizar el hermano, aquí mismo los ayunos. Administrar, usted dice, ese dentro del don de administrar. Todo, y como dice la palabra, Mira, hay otro don, el don de Dios, así para que mismo. nadie se gloríe. Está el don de la exhortación. Hay personas que tienen una clase de facilidad para aconsejar. Y no solamente que tienen facilidad para aconsejar, son dulces para que la gente los busque, para que recibir un consejo. Ese es un don, es un don. Y precisamente se muestra de esa manera, David. Yo recuerdo que cuando estuve en, Cuba también hay cuerpo marino y yo estuve allí, Regimiento de Infantería Marina, y yo recuerdo que oficiales de mayor rango venían a buscarme a mí para consejo y yo no era convertido. Mira, Sin embargo, mira, Dios desde ya, aquel tiempo, estamos hablando 22, 23 años, y a Sí. mí me sucedía. Bueno, el don de exhortación es un don oficial dentro de la lista de los dones. Son las personas que sirven de consejeros y sirven para, no necesariamente tienen que ser pastores, maestros, tienen el don de exhortación, hermano. ¿Y cómo se trae el don de la fe a la iglesia, que viene siendo como cuando se hacen los ayunos? No, ¿O eso no, eso es como la que importancia que tiene la oración de interceder unos por otros. ¿Ok? Es la importancia de interceder unos por otros. Porque no es tan conocido así como que, por ejemplo, el liderazgo de No. coro, algo así, no es tan conocido Como, así. por eso les digo, hay dones que son necesarios, sirven, no necesariamente son públicos así de esa manera, pero sí son importantes y están en la iglesia. Yo conozco de hermanos que hacen así. Ujú. El Señor es el que ve todo eso. Bueno, el Señor lo ve y acuérdense que el Señor es el que les ha dado la capacidad, ¿sí, hermano? Ujú. Ok, perdón, ante lo que tú estabas diciendo, precisamente eso entra a lo que es pasión. Por ejemplo, somos llamados a dirigir o un liderazgo, lo estamos ejerciendo como don. Pero si yo el liderazgo, el mismo don se puede dividir en pasiones. Hay personas que tienen una pasión para trabajar con este grupo, otros con otra edad. Y por eso que aún el mismo don, Dios lo da y da también esa pasión para ir trabajando con diferentes áreas. Hermana Natacha, habías levantado la mano, ¿se te olvidó? No tienes retentiva. Sí. Ajá. Que ese don de la fe que no se ve así públicamente como enseñar, como dirigir un coro, pero como servicio de la iglesia lo puede notar, porque hay hermanos que tienen problemas y rápido, ay, yo quiero llamar al hermanito para que ore por mí, aunque yo estoy orando, pero yo sé que la gente dice así que su oración Dios la escucha. Claro. Escucha la mía, pero es como que ese don la Sí. persona lo reconoce. Los están confirmando. Ajá, lo ¿Ve? confirma. Confirman el don que hay en esa persona procediendo de esa manera. ¿Por qué? Porque saben que van a orar. Por eso la gente va. Porque sabe que no se les va a olvidar el orar por ellos. Porque tienen esa capacidad. ¿Ve? Por la importancia de esto, hermano, usted visite esa lista de dones. Identifíquese, recuerde por lo menos uno. Puede ser que el Señor le haya dado más de uno. Pero cada uno vaya desarrollándolo para la gloria del Señor. Esa es ya nuestra responsabilidad propia. ¿Okay? Todos tenemos que salir de aquí con ese peso en nuestros hombros. Somos responsables en desarrollar nuestros dones y nuestros talentos para la gloria del Señor. ¿Okay? ¿Ya no ha quedado ninguna duda o alguna otra pregunta con relación a los dones? Que podemos pasar al próximo punto. ¿Okay? A los oficiales de la iglesia. ¿Okay? Que es ya ahora una cosa completamente diferente a los dones espirituales, diferente en el sentido de que eso más bien es organizacional. Los oficiales
precisamente tienen dones espirituales. Y a través de esos dones sirven, pero ya de manera organizacional. Hermano, toda organización tiene que tener oficiales. Toda. En otras palabras, tienen que haber dirigentes, aunque sean dirigentes. Y cuando decimos dirigentes, no estamos implicando señor y dueño, no es lo que estamos diciendo. Simplemente dirigentes. Porque usted solamente tiene que unir a 2 personas y mira a ver si las pone de acuerdo. ¿Ya? 2 personas nada más se requiere para que no pueden estar en todo de acuerdo. No pueden. Entonces, como siempre que haya 2 personas, uno tiene que dirigir. Por eso es que en el hogar Dios puso al hombre como cabeza del hogar. Y aunque son aceptadas las sugerencias como la ayuda idónea que el Señor nos da con nuestras esposas, el hombre sigue siendo cabeza del hogar, el dirigente del hogar. Porque 2 dirigentes no pueden haber. Tiene que haber uno. Y en este caso, más bien ese es el sentir de los oficiales de la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento las tuvieron. Aunque una iglesia puede existir y llenar todas sus funciones, aún sin tener oficiales, lo que me refiero es que una iglesia sin oficiales puede funcionar, sin embargo no pudiera existir si sus miembros no fueran regenerados. Lo que sí es importante para que una iglesia funcione es que sus miembros hayan sido regenerados. Porque entonces dejaría de funcionar como el cuerpo de Cristo por la ausencia del Espíritu Santo. Ahora, o sea que eso es en esencia. En esencia, el cuerpo de Cristo tiene que ser formado de personas que hayan nacido de nuevo. Y pudieran ser iglesia sin oficiales. Ahora, los oficiales sirven para realizar una mejor labor. La iglesia, por eso, debe de tener oficiales. En la iglesia del Nuevo Testamento, los apóstoles ejercieron un papel que es irrepetible. En ese sentido es irrepetible. Ahora, la palabra apóstol también puede usarse en el sentido de misionero. Tiene el sentir también de misionero. Si es en el aspecto de lo que nosotros conocemos como misionero, alguien que va encargado con una misión específica, ¿ok? Entonces el apostolado continúa. ¿Entiende? El apóstol es enviado. Enviado. Entonces, si a una persona es enviada, como lo que hoy día nosotros conocemos como misionero, el apóstol continúa. Pero el apostolado que Cristo instituyó en estos 12 hombres es irrepetible. Y la prueba de esto, hermanos, es en el momento que fueron a elegir a Judas. Sin embargo, habiendo dos con las mismas cualificaciones, que inclusive tuvieron que llevarlo a suerte, eligieron uno. Quiere decir que no podían elegir 2, porque si no los hubieran puesto a los 2 sin problema. Hermana. Yo pienso que sea por la cita de Apocalipsis, donde precisamente van a ser 12 representando así mismo, los 20. Las 12 sí. tribus de Israel con los 12 apóstoles, que son los 24 ancianos. 24 ancianos, representando de las 2 dispensaciones. Serían 25, entonces. Exacto. La Biblia dice 24. Sí, los 12 de las tribus de Israel y los 12 apóstoles. Quiere decir que en ese sentido es irrepetible y ellos tenían que tener cualificaciones bien específicas que no se pueden repetir. Ahora, los obispos o ancianos, ¿okay? Lo cual en griego es supervisores, eso es lo que significa tanto obispos como ancianos, supervisores. Ellos sí se encargaban de velar por el rebaño y asegurar la predicación en la asamblea. Entonces, los apóstoles, que eran las columnas de la iglesia, lo cual es un papel irrepetible, ellos iban dejando obispos o ancianos en las iglesias. ¿Cómo es? Y asegurar la predicación en la asamblea.
según 1 de Timoteo 3:1 al 7 y 5 al 17. Entonces ellos iban instalando obispos y ancianos que sirvieran de supervisores de esa obra. Otra palabra para pastor. Entonces, pastor, obispo y anciano es lo mismo. No tiene por qué buscar una diferencia entre uno y otro, porque es lo mismo, es el supervisor. Alguien que se pone en la iglesia para supervisar todo lo que está sucediendo. Y los diáconos entonces ejercían un ministerio de servicio. Habían también profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que vamos a entrar en breve en tomar por lo menos estos 4, que son los que más bien primero no entendemos muy bien, para después señalar lo que son los pastores y los diáconos. ¿Okay? Primera de Corintios 12:28, Efesios 4:11 los menciona: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Alguien por favor, vamos a leer estas 2 citas. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Muy bien. Y Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Ok. Vamos a tratar de ver estos oficiales por separado. Primero los apóstoles, que son los primeros que se mencionan en estas 2 citas. Los apóstoles poseían un alto grado de autoridad debido a su relación con Cristo y a su vocación y misión apostólica. Marcos 3:13, Hechos 1:21. ¿Su vocación? Apostólica. Y misión apostólica, perdón. Se lo voy a repetir. Los apóstoles poseían un alto grado de autoridad debido a su relación con Cristo y a su vocación y misión apostólica. Esa relación peculiar con Cristo hizo imposible que tuvieran sucesores. Son mencionados aquí, recordemos, todavía estaban en vida, muchos de ellos, ¿okay? Cuando se escriben estas epístolas, estaban en vida, estaban funcionando como los apóstoles de Cristo. Entonces tienen que mencionarse dentro de la lista de dones. El hecho de que se mencione no significa que estos apóstoles, los 12 apóstoles, sea algo que todavía hayan hoy día. Ahora, misioneros sí los hay. Quería hacer una pregunta, Ajá, pastor. sí. Entonces, como se van a sentar los 12 apóstoles, me puse a pensar, yo dije, bueno, pues yo creo que Pablo debe tener un lugar bien importante allá en la Trinidad, Okay. pero no va a estar seguro No, de los 12. fíjese que eso es una de las cosas que yo siempre tuve en mi mente en debate hasta que pude aclarar en una de las clases de Hechos, pudimos aclarar ese aspecto de que fue Matías, José. José fue el que fue puesto en lugar de Judas. No, Matías. Sí. Ok. Está bien. No tengo retentiva, no tengo el don de retentiva, así que ya se me olvidan todos los nombres. Bueno, cuando él fue seleccionado, primeramente toda la iglesia estuvo de acuerdo. Fue el Espíritu Santo, al mencionarlo después, inclusive antes de la conversión de Pablo, mencionaban los 12. Quiere decir que la iglesia lo aceptó a él, que se sentara en el lugar de Judas. Ahora, como enviado, como misionero, Pablo sí era el apóstol a los gentiles. Y él llevó su misión a los gentiles. Y él va a recibir bendición por esa misión. Pero por mucho tiempo yo pensé que era Pablo el de la silla 12, hasta que quedé convencido de que no. De que estos 12 fueron elegidos por la iglesia. Y el hecho de que no se mencione lo que estos 12 hicieron en el libro de los Hechos no significa que no hicieron cosas grandes para el Señor. Pero como el Señor quería llevar ese evangelio a los gentiles y llamó a un hombre, precisamente para eso el libro de Hechos se enfoca en la vida de Pablo. Pero el hecho de que se enfoque en la vida de Pablo no significa de que los otros hayan sido menos o hayan dejado de hacer cosas. ¿Lo Está sentado entre los 24
Yes, sí. Loida. No, que yo me he puesto a pensar, si a Pablo, sin darle un honor un poco alto en la Biblia, allá en Roma, ha hecho no sé cuántos papas y los ha adorado, y la iglesia católica y todo, y ya ve usted si lo pone en un cuento del Apocalipsis. Sí. Ok, entonces, ajá, hermano. Benito, una relación siguiendo los cánones estos de sucesores, eso mismo dice, ¿cómo queda en la iglesia católica? Los papas dicen que son sucesores. No, para nada. Hombre, no. No, falsedad, pura falsedad. Completamente pura falsedad. El apostolado, ¿sí? El sucesor del apóstol Pedro. Así mismo. Los apóstoles no tienen sucesores. Ahora, como misioneros, si lo queremos ver como misionero, Bernabé es mencionado como apóstol también. Bernabé y otros son mencionados como apóstoles. Exacto. Así que por lo menos sabemos que este oficial del apóstol poseía un alto grado de autoridad en la iglesia, especialmente en aquel tiempo cuando estaban sentándose las doctrinas que iban a servir para que la iglesia tuviera una base sólida y una base fuerte. ¿Okay? Ahora, en segundo lugar, los profetas. La profecía era presentar el mensaje bajo la directa inspiración del Espíritu. Era un don temporal en su naturaleza. Y esto yo lo creo que es así. No todos los cristianos aceptan de que este es un don temporal, el del profeta. Yo creo que es un don temporal en su naturaleza, conferido en tiempos especiales a algunos cristianos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, una de las cosas bien importantes es que hoy día nosotros tenemos el Nuevo Testamento completo. ¿Okay? Pero noten que Primera de Corintios fue escrita en el 57 después de Cristo. O sea, al final del ministerio de Pablo en Éfeso. Y esta es una de las primeras epístolas de Pablo, en el 57. Quiere decir que el Nuevo Testamento no existía aún. En ese tiempo solo estaba corriendo Santiago, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y con una circulación limitada. ¿Okay? Las iglesias, ¿qué tenían? El Antiguo Testamento. Eso era lo que tenían las iglesias. Tenían lo que es la Septuaginta. Las verdades neotestamentarias, todo esto que nosotros tenemos como Nuevo Testamento hoy, se comunicaban oralmente por el Espíritu, precisamente a través de estos dones especiales, los cuales fueron temporales. Y además por hombres especialmente dotados como los apóstoles y los profetas. Fíjense si no es así. Marcos y Lucas no eran apóstoles. Sin embargo, escribieron los evangelios. ¿De dónde los recibieron ellos? Ellos los reciben, obviamente, bajo inspiración de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, porque toda escritura es inspirada por Dios. Eso lo sabemos. Pero hermanos, Marcos y Lucas tienen que dejar plasmado lo que ellos oyeron. ¿Lo oyeron de quién? De los apóstoles. Y Pedro también fue usado en la vida de Marcos. Entonces, ellos dejan plasmado lo que oyeron. Esa es la prueba que nosotros tenemos, que en aquel entonces ellos sabían todas estas verdades oralmente. Y como se las decían oralmente, se necesitaban estos dones especiales de profeta para que no hablaran cosas de ellos mismos, sino que lo que hablaran fuera dirigido por Dios. ¿Entiende? Por eso es que son dones temporales. Una vez que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que ahí está toda la profecía, que todo lo que nosotros queremos conocer está ahí, ya no se necesita más este don de profeta. En Apocalipsis fue en la última década de los 80, casi 90. Fíjense cuántos años después de la muerte de Cristo que se da la revelación de Apocalipsis. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado al considerar este don de profeta. ¿Okay? Fueron designados para una función especial en la iglesia antes que el Nuevo Testamento estuviera disponible.
O sea que ya aún ya no se necesita este don teniendo la palabra de Dios. Ahora, evangelistas, la función de esto fue muy semejante a nuestros modernos misioneros. ¿Cuál es la diferencia que yo veo para mí entre lo que es un pastor y un evangelista? Para mí un evangelista predica, enseña la palabra, pero no tiene la responsabilidad del cuidado de una grey. No tiene la responsabilidad de cuidar un rebaño en específico. Y por eso que va de aquí para allá, de aquí para allá. Pablo era un evangelista, un misionero, plantando iglesias, eso es lo que hacen los misioneros, dejar iglesias con sus pastores instituidas y después se van para hacer lo mismo. Y lo que significa es que no tienen la responsabilidad del cuidado diario de una grey. ¿Okay? Como dice, vienen a las iglesias y te dan tremendo bistec. Ese día fuiste a Outback. Pero entonces el pastor es el que te viene y te da el poquitico de alimento que necesitas todos los días. Todos los días ese alimento que necesitas para sostenerte y mantenerte. Y tienen sobre sí el cuidado y la responsabilidad de las almas de esos rebaños. Y prácticamente esa es una de las diferencias que yo veo entre lo que es un don de evangelismo y un pastor. Pero eran considerados oficiales. ¿Okay? Nos falta ver pastores y diáconos, pero es demasiado largo y profundo como para, como dice, abarcar en lo que el tiempo que nos resta de la noche. Lo vamos a dejar para nuestro próximo estudio. ¿Sí, Yanay? Ok, ¿cuál es? No sé, que dice predicaban y no ha dicho nada de eso. No le hemos tocado. Se quedó en la última parte. Lo que nos quedamos es evangelistas. Ah, ok. Hasta ahí, en evangelistas. ¿Ok? La próxima vez en nuestra reunión vamos a tocar cosas bien interesantes acerca de los pastores y los diáconos y asuntos generales con relación a todos los oficiales de la iglesia. Pero pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta con relación a los oficiales que hemos visto en esta noche? ¿Okay? ¿Tenemos claro? Okay. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a despedirnos en esta noche. Nos vamos a ver el próximo domingo en la escuela dominical. Así que, hermanos, les deseo a todos que pasen una feliz Navidad. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo quiere.